Pensar y conversar es hacer del despliegue un gesto, y la conversación como territorio del gesto, un gesto que equivoque al monólogo, un gesto que erre en la exposición en sus sentidos tradicionales. Una conversación para un decir que suene y resuene en un común posible, ese común que también asume la forma de territorio. La conversación en tiempos de pandemia entonces introduce una diferencia, un endije en ese todo sobre el que parecen sostenerse las redes sociales, como si todo pudiera decirse, verse, exhibirse, una puesta en escena sin sujeto. Podemos pensar la conversación como gesto político, como gesto ético, como gesto estético. Es decir, política, ética, estética frente a los ideales avasallantes o aplastantes, y en ese sentido la conversación puede ser verdaderamente un hallazgo de lo heterogéneo. Creo que la conversación que entendemos como no toda, que soporta la falta y que además entreteje o se entreteje como gesto, nos resuena aquello que desde el psicoanálisis se nombra como la temporalidad de la suspensión. Decía Lacan, como gesto movimiento de suspensión que se da a ver, algo hecho para detenerse y quedar en suspenso. Una conversación fragmentaria, hecha de retazos, piezas sueltas, que introduzca lo sensible, que introduzca el tiempo de la suspensión, el tiempo para dudar, para callar, guardar silencios. En La voz de la poesía en la conversación universal, Michael Oakeshott dice que como seres humanos civilizados somos los herederos, no de una investigación sobre nosotros mismos y el mundo, ni tampoco de un cúmulo de información, sino de una conversación que comenzó en los bosques primitivos y se extendió y formalizó a través de los siglos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la quinta presentación de Pandemonium, el libro de Jorge Alemán. En las anteriores ha pasado de todo, podríamos decir. Se han producido neologismos en torno al texto de Jorge, como neurocentrismo, nuevas categorías como deseo de Estado, la articulación de la economía con el objeto A por parte de un ex vicepresidente, introduciendo conceptos como un capitalismo sin recibos de sueldo o el problema de un pasaje de héroes clásicos a héroes de mercado, la idea del amor a la patria, las preguntas sobre la igualdad, el populismo, las experiencias traumáticas, la política como una experiencia del límite, en fin. Todos los comentarios interesantísimos que se han desarrollado a lo largo de las presentaciones anteriores, donde también incluso ha habido un hackeo, ha pasado de todo en estas presentaciones. Nos interesa poner en serie estas presentaciones y articular algunos de estos conceptos. Yo, antes que nada, quiero agradecer a los compañeros que están en el backstage de esta presentación, a Catherine Salamanca, desde Francia, a Agustina Ambrogio, desde Austria, Paula Robles, desde Argentina, Buenos Aires, Natalia Magrín y Mercedes Vargas, desde Córdoba. Antes de dar comienzo a la mesa, también quiero realizar dos precisiones muy cortitas para poder marcar este encuentro. En primer lugar, dar cuerpo a lo que desde TECME hemos llamado la conversación como gesto, lo que precedió y lo que él marcó recién a esta conversación. Es desde allí que vamos a dar lugar entonces a esta conversación. Por eso escribimos que la conversación es un gesto político, para lo cual es necesario asumir la herencia de algo que no es un cúmulo de información, sino la construcción de un no todo, de un gesto.
En segundo lugar, quiero hacer una presentación contratécnica de quienes hoy nos acompañan y que aceptaron estar en este lugar, aceptaron ese gesto. Una presentación que los salve, yo diría que los saque del devenir sigla, porque en los flyers, en la discusión, ¿no? Estaba invadida de siglas. Entonces vamos a dejar eso para el discurso universitario. Y aquí vamos a puntualizar muy brevemente algunos recorridos que hacen al sentido o hacer sentido a esta comunidad de pensamiento en la que nos instituimos en torno a algunas preguntas, y en esas preguntas está ocupando un lugar muy importante la obra de Jorge Alemán. Entonces, Mercedes Barros proviene del campo de las ciencias políticas y además de formarse en la Universidad de Buenos Aires, se formó en Essex con Ernesto Laclau. Ella es doctora en ideología y análisis del discurso, compiló junto a Virginia Morales y Andrés Daín Escritos K, entre otras publicaciones, es miembro de TECME, trabaja desde la teoría política sobre el discurso político, derechos y nuevas subjetividades en el escenario político argentino. Actualmente ella es investigadora del CONICET, y para los compañeros que estén presentes en esta presentación y no sean de la Argentina, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ella está en la Patagonia y en este momento está conectada desde la bellísima ciudad de Bariloche, que es donde vive, y te damos la bienvenida. Un gusto, Mercedes. Daniel Saúr es doctor en ciencias con especialidad en el área de investigaciones educativas, es comunicólogo, escribió junto a Alicia Cerveto Sentidos de la Universidad y 2 tomos de la Universidad Nacional de Córdoba, 400 años de historia, entre otras publicaciones. Sus trabajos se centran en la educación superior, en el discurso mediático desde la perspectiva del análisis político del discurso, y trabaja en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que es desde donde está conectado en este momento. Bienvenido, Daniel. Jorge Foga Torres es abogado por la Universidad de Córdoba y doctor en ciencia política. Investiga en CONICET. Es docente de la Universidad Nacional de Villa María, también en Córdoba, donde dirigió el proyecto de investigación Políticas y Trabajos de la Memoria relativos al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, un abordaje desde el posmarxismo y la izquierda lacaniana. Es miembro de TECME. Entre sus últimos trabajos se encuentra La subversión del juridismo, aproximaciones para un abordaje posmarxista de la sentencia de la megacausa La Perla, junto a Shams Selouma. Compiló con Natalia Magrín, otra querida compañera de TECME, el libro Arderá la memoria, psicoanálisis, política y derecho en torno a las memorias del pasado reciente. Y actualmente dicta el seminario de posgrado Sujetos, Subjetividades y Pueblos en la época del discurso capitalista, junto a Juan Manuel Reinares en Córdoba, que es la ciudad donde vive y está conectado en este momento. Y le damos la bienvenida. Y Juan Besse, que es antropólogo, epistemólogo, además de ser profesor regular de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad de Buenos Aires, escribió junto a María Graciela Rodríguez el libro 16 de junio de 1955, Bombardeo y Masacre, un libro que, como ellos mismos dicen, trabaja por la restitución simbólica de acontecimientos y experiencias silenciadas o forzadas al olvido. Escribió también Epistemología fronteriza con Cora Escolar, Barleby, Preferiría no, Lo biopolítico, lo poshumano, junto a otro amigo y asesor de TECME, Alejandro Kaufman, y otros autores. Vive en Buenos Aires. Más recientemente escribió Políticas y lugares de la memoria, que compiló también junto a Cora Escolar en la edición Niño y Dávila, en la serie que dirige otra amiga muy querida de TECME y asesora, Seban Garibian. Yo me atrevo a decir que su texto Pensar por Notas, que fue presentado en las jornadas Derivas de una izquierda lacaniana el año pasado, en torno al pensamiento de Jorge Alemán, tuvo algo que ver
con el título del libro que hoy presentamos, Pandemonium, Notas sobre el desastre. Bienvenido, Jorge. No tenés micrófono. Estaba sin micrófono, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la recepción. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco una vez más a Territorios Clínicos, a TECME, representado por Fabiana Rousseau, cuya energía singular y la fuerza de su interlocución en muchísimas ocasiones es para mí una posibilidad inspiradora. Y también le agradezco especialmente estar compartiendo esta noche aquí en Madrid con Mercedes Barros, con Juan Bese, con Daniel Sauri, con Jorge Foa Torres, que sí constituyen, es una palabra que me gusta, mi comunidad invisible, la comunidad que viene, la comunidad inconfesable, la comunidad que intenta a través de esta conversación arrancarle a los textos aquello que los textos intentan mantener alojados en su cifra secreta. Así, bueno, le doy muchísimas gracias a esta noche y voy a escuchar con muchísima atención las posibilidades que puedan surgir en cada una de las intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a darle la palabra entonces, en primer lugar, a Mercedes Barros. Bueno, gracias, Fabi. Quisiera comenzar agradeciendo a TECME por hacer este evento posible. Gracias a vos por la generosa invitación, a los compañeros que compartimos hoy la conversación y por supuesto a Jorge por haber puesto en palabras varias de las encrucijadas a las que nos enfrenta esta pandemia y las posibilidades de cambio que se abren o no en los ordenamientos comunitarios actuales. En efecto, el libro es una incitación a pensar, a partir de esta crisis mundial, en esos modos otros de estar en comunidad. Le voy a pedir a Mercedes que levante un poquito la voz. Sigo teniendo el mismo problema con el sonido. Guarda que tengo voz muy chillona, ¿eh? Perdón, bueno, Mercedes. Y es justamente una incitación a pensar, a partir de esta crisis mundial, en esos modos otros de estar en comunidad y de establecer lazos a través de las diferencias que no son propias. Pero creo fundamentalmente que las palabras tuyas a lo largo del texto operan como una suerte de advertencias incisivas, como una serie de señalamientos provocadores acerca de nuestro presente atormentado, que fueron escritos al calor de tu propio confinamiento, pero basadas en reflexiones teóricas y políticas muy lúcidas que venís pensando desde hace varios años. Una primera advertencia que encuentro en tu escrito y que va a contramano de cierto optimismo cruel que se muestra en pensamientos entusiastas respecto del escenario pospandémico, es aquella que nos recuerda la capacidad ilimitada del capitalismo acéfalo para reproducirse y rehacerse aún ante las peores crisis. Pues no hay hoy, en nuestro presente, demasiados indicios que lleven a pensar que esa maquinaria productiva del capitalismo, en su ropaje neoliberal, no encuentre los modos de reconstruirse ante la crisis del COVID y continúe funcionando para producir no solo un cúmulo infinito de bienes, sino también un modo de subjetividad que encuentra en ese consumo voraz su estructura privilegiada de supervivencia. Por cierto, ya podemos ver en otros espacios y otras latitudes los primeros ensayos del nuevo arranque y encendido de esta maquinaria recargada. Sin embargo, esta advertencia de Alemán, tuya, sobre el círculo ilimitado del capitalismo, no implica, o mejor dicho, no nos deja al borde de un precipicio pesimismo cínico.
de ella no se sigue una suerte de posicionamiento que, paradójicamente, al asumir la consumación irreversible del crimen perfecto del capitalismo, retroalimente la experiencia asegurada de alienación. Por el contrario, creo que la advertencia de Jorge viene acompañada de una invitación, o más bien de una incitación, como decía al inicio, a repensar la política en el impasse que inaugura la pandemia. La política en mayúscula a la que se refiere, o lo político, según la tradición de pensamiento en la que nos ubiquemos. No tiene nada que ver esa política con la solución eficiente, eficaz del problema sanitario. Es decir, no alude a la acción de gestión, ejecución de políticas públicas y a la administración de las diferencias. Más bien, Alemán se refiere a la política como la actividad que opera en la institución misma de lo social y en la existencia de esas diferencias, que luego serán administradas por la política en minúscula. Y subrayo aquí que esta invitación no es ingenua, sino que resulta de una evaluación política atenta y suspicaz de las circunstancias que se abrieron ante la pandemia. Para el autor es el tiempo de la política porque estamos eventualmente ante el acontecer de una tormenta perfecta. Una tormenta que se avisora en el cuestionamiento de las ficciones institucionales del capitalismo, como las nombra, que no pueden dar respuesta a la crisis mundial, que se nutre de la diseminación obscena de la muerte en un sinfín de cadáveres, desechos de una guerra que la humanidad toda libra contra un enemigo invisible, pero que, sin embargo, deja asomar los antagonismos que acechan al horizonte de la paz. Tormenta que toma fuerza de la sospecha sobre el origen y el porqué de esa enfermedad y que se potencia en las implicancias subjetivas del confinamiento obligatorio planetario. Confinamiento que, como señala Jorge, introduce una extrañeza, una perplejidad en la cotidianidad de hombres y mujeres de a pie, trastocando las relaciones que esos sujetos establecen con su ser, con el ser de los otros y con su propio deseo. Y por cierto también, la tormenta se alimenta de esos efectos imprevistos en la subjetividad que auguran consecuencias políticas también imprevistas. Es precisamente entonces este tiempo atormentado el momento de la política y de su pregunta clave, como señala Jorge, ¿qué posibilidades, qué modos tiene la igualdad de acontecer? Una igualdad ¿Qué modos tiene? ¿Qué posibilidades, qué modos tiene la igualdad de acontecer? Una igualdad que describe el autor como absolutamente distinta a la que opera en el para todos de la muerte de la pandemia. Una igualdad que se construye en la reunión de la diferencia de cada uno con su inscripción colectiva. Ahora bien, una segunda advertencia que puede reconocerse en el texto señala que esa incitación a la política que empuja la pandemia no puede acudir a la reaparición de los liderazgos excepcionales. Ante la irreversible declinación de la autoridad simbólica en nuestras sociedades contemporáneas, ya no hay lugar para los grandes hombres y mujeres en la estrategia política de la emancipación. Y allí cabe aclarar que no hay en Jorge un dejo de nostalgia o melancolía. Muy por el contrario, hay una apelación a la virtud y astucia de las fuerzas populares de izquierda para la reinvención de una gramática de emancipación que vuelva a pensar la relación entre Estado, sociedad y comunidad. Por cierto, ante una civilización que se derrumba, gran parte del desafío político al que debe dirigirse toda esa virtud y astucia pasa por discernir qué tipo o modo de sujeto puede asumir, como él dice, un destino distinto, ¿no? Un destino distinto de aquel que Freud tempranamente supo ver, vinculado por la función a la civilización. Y también el sujeto puede relacionarse en su singularidad y diferencia con los otros. Y aquí me parece oportuno retomar una tercera advertencia del texto, que señala que es en el terreno subjetivo donde los movimientos de ultraderecha han avanzado temerariamente. Hemos visto cómo estos movimientos han sido muy astutos en unificar la realidad social y política bajo el signo de una amenaza que se infiltra y quiere quedarse con aquello que les propio a la comunidad. Respecto de esto último, de este punto, me parece que
Jorge señala algo muy importante, y es el hecho que la ultraderecha ha elevado esta posición paranoica al estatuto, como él llama, de una praxis ideológica. Y esto es posible, entre otras varias razones, porque los movimientos de derecha conservadores, como señala, a diferencia de la izquierda, que aún encuentra en la verdad su posibilidad de existencia, ha perdido toda relación con la verdad. Lo vemos mucho en nuestro país. Y además, porque la paranoia que la derecha promueve como normalidad es una de esas estructuras constitutivas del sujeto. Acertadamente, Jorge nos recuerda que el psicoanálisis ya nos ha advertido sobre cómo el sujeto siempre será sensible a la movilización paranoica. Muy importantemente, Alemán también subraya que esta normalidad paranoica que promueve la ultraderecha se ha vuelto perfectamente compatible con el neoliberalismo del capitalismo actual. De hecho, sobran pruebas y evidencias de esta convivencia perversa, y basta con escuchar a Jair Bolsonaro o a Donald Trump para constatar esto. De ahí que Jorge entonces sugiera que la ultraderecha es el plan B del neoliberalismo. Esto es, los gobiernos y los liderazgos de ultraderecha son en realidad, como es tal cual sus palabras, garantes del curso neoliberal del mundo. Pues su posicionamiento paranoico indicia un otro abyecto con el mal y el malestar que nos aqueja, y forcluye en su hacer y decir la arbitrariedad de una desigualdad convertida hoy en estado natural. Una desigualdad fogoneada por un neoliberalismo que de vez en cuando despolvorea a sus antepasados liberales y celebra las diferencias vis-a-vis una igualdad represiva y homogeneizante. Y respecto a esto, me interesa por último señalar una advertencia del texto, y es la que alerta a las fuerzas políticas de izquierda sobre la urgencia de comprender las verdades del sujeto. Es decir, de entender la experiencia y posibilidad de sobre la urgencia de comprender las verdades del sujeto. Es Bien. decir, de entender la experiencia y posibilidad de las subjetividades contemporáneas. Ya hace tiempo que nos hemos percatado que no alcanza con la idea de un sujeto histórico, que no es posible pensar en intereses objetivos, ni en la conciencia de clase como avenidas que nos permitan comprender nuestro presente y proyectar las posibilidades reales de la emancipación. Tampoco es posible acudir a la figura de la identificación abigarrada, ¿no?, con esos grandes hombres y mujeres para pensar el sujeto político actual. Hay, por el contrario, que dar cuenta de y apelar a un sujeto que enfrenta, como señalás en el texto, una imposibilidad constitutiva, la misma a la que se confronta justamente la política, y que solo entonces, muy acertadamente decís, puede tener como respuesta una construcción hegemónica, frágil, inestable y contingente. Esto desafía las lógicas militantes que conocimos hasta hoy y advierte que cualquier proyecto de izquierda debe asumir la lógica del no todo, de la incompletitud. Y en este punto decisivo, Jorge propone la noción de soledad común para concebir en su extimidad esa imposibilidad que tanto el sujeto y la sociedad comparten. Soledad común que se plantea como una instancia posible de un proyecto de lo común, que toma de la enseñanza del psicoanálisis la idea de soledad como aquello que hace a cada uno de nosotros, singular e irrepetible. Jorge repite en el texto, somos seres hablantes, sexuados, mortales y absolutamente singulares. Pero no nos equivoquemos, esto no nos lleva al individualismo. Por el contrario, esto es lo que tenemos en común. Lo común es que hay una parte de nosotros mismos que nunca está representada y que permanece desconocida, en tanto nos han precedido las palabras de los otros. Lo común tiene que ver con formas de convivir con esto que a cada uno le falta. Por eso la emancipación siempre será ya incompleta, parcial, interminable en el juego vivificante, mortificante de la falta. Para finalizar, me gustaría plantearte una pregunta, si es que hay tiempo, pero que se vincula con tus críticas a ciertas categorías políticas que parecieran estar en crisis ante esta incipiente tormenta perfecta que desata la pandemia. Me refiero a las referencias que realizás respecto de la cadena de equivalencias de Ernesto, el ACLO. Por momentos en el texto esta categoría pareciera que no necesariamente puede dar cuenta del surgimiento de un proyecto emancipador en nuestro presente desquiciado.
Sin embargo, la noción misma de soledad común no me resulta tan distante a esa forma de articulación y construcción política que plantea Ernesto. Si entendemos que la lógica de la equivalencia opera a partir de la solidaridad política que se gesta entre las diferencias políticas, y que esto sucede a raíz, no de lo que ellas representan o portan, sino solo sobre lo que todas ellas no son, y en este sentido, aquello que las une es su común negación, su común imposible, me gustaría entender qué otro aspecto la noción de soledad común puede captar. Yo creo que sí lo hace, pero quiero escucharte, si es posible, a este proceso de agrupación. ¿Y qué otras posibilidades abre para pensar la emancipación y la inclusión de lo real en la vía del no todo? Y ahí quedó la palabra. Necesito que repitas la última parte de la pregunta, sobre a qué otros procesos abre lo de soledad común. Para pensar ese proceso de agrupación y para pensar la inclusión de lo real en la vida del no todo. Que lo real en la vida. En el no todo, en una modalidad del no todo, de la incompletitud. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Les queríamos decir a las personas que nos acompañan que una vez que hayan presentado cada uno de los invitados a la mesa, y que Jorge haya podido responder algunas preguntas, vamos a abrir a una serie de preguntas que ya están llegando. Bueno, le damos la palabra ahora a Juan Besse. ¿Por qué no podemos ver el público desde aquí? No se puede ver. No, porque nosotros estamos en un sistema y la gente está en el Facebook. No, perfecto. Vamos a recibir las preguntas nada más. Bueno, Juan, entonces. No sé si se escucha bien, yo estuve con muchos problemas para escuchar la exposición, de hecho la confusión sobre el recibimiento tuvo que ver con que se detuvo ahí un poquito la comunicación. ¿Se está escuchando bien? Sí, un poquito más fuerte, si podés hablar mejor, Juan. Si podés gritar, Juan, te lo agradezco. La intervención de Mercedes ha sido excelente, pero me ha costado muchísimo. Me tuve que comerme el ordenador para poderla escuchar. No sé qué es lo que ocurre con el sonido, pero... A ver. Sí, yo tuve muchas dificultades para seguir, de hecho se pixelaba mucho la imagen. Así que bueno, avísenme cualquier cosa si es que se corta por un tiempo prolongado. Bueno, voy a comenzar la exposición marcando que no voy a realizar estrictamente un recorrido analítico que otras compañeras y compañeros en presentaciones anteriores y ahora incluso Mercedes han realizado con mucha solvencia. Más bien voy a intentar desplegar algunas impresiones sobre un libro que me pareció tan breve como profuso, porque de hecho habla de muchos aspectos que están involucrados en todo un itinerario, toda una trayectoria que viene desarrollando Jorge Alemán en relación a ciertas categorías y que han encontrado en torno a la coyuntura y a la circunstancia de la pandemia una manera novedosa de expresarse. Y cuando digo novedosa me parece que tiene que ver con que el trabajo de Jorge es un trabajo que está muy vinculado a lo que podríamos denominar la traducción de lenguas, es decir, un trabajo que le está proponiendo
al psicoanálisis la extensión hacia la filosofía política, hacia la teoría política, hacia otros saberes, y que le está proponiendo a la teoría política, a la filosofía política y a algunos otros saberes que nos sentimos concernidos por el análisis político, una extensión hacia el psicoanálisis. Así que me parece que entre las virtudes de este libro está el hecho de que muy virtuosamente se produce esa de lenguas tan necesaria para poder llevar adelante una conversación articulada y rigurosa entre el análisis y otros dominios del saber, ¿no? Bueno, el libro arranca con un poema hermoso, donde se anudan 3 tiempos verbales. Comienza en subjuntivo, que es el tiempo del deseo, el tiempo de la duda, sigue en potencial y concluye en presente el indicativo, cuando escribe: pero ni en los grandes marineros se silencia el verbo que marca este mar enfebrecido, cuando viene la con el nombre que borra todo. Me pareció un comienzo simultáneamente desgarrado, pero a la vez muy sereno y sin desesperación. Voy a decir que me pareció un comienzo alejado de cualquier tonalidad apocalíptica, ¿sí? Como puede aparecer a veces en ciertas hebras de exposiciones más mediáticas, ¿no? Y alejado de cualquier también tonalidad, como señaló hace un rato Mercedes, nostálgica y melancólica. Y me parece que muchos pasajes del libro después refrendaron esta primera percepción. Cuando leí el escrito, me vino inmediatamente una frase que había leído hace muchísimos años y que se hizo presente con muchísima fuerza. Creo que es en una publicación, que fue un artículo publicado en El Viejo Topo, que es una revista española, un trabajo de Rosana Rosanda sobre Sartre. Ella dice algo así como que para Sartre, o mejor dicho, que Sartre era pacifista, porque la guerra impide luchar los hombres. Y recuerdo que la lectura de esa frase en su momento me descolocó. Con el tiempo, cada vez que invoqué esa frase, me pareció una frase en un punto muy peronista, pero supongo yo que vinculada a un peronismo para el que todavía no estaba preparado, digo, en términos, si se quiere, más teóricos. Y así, entre las tantas aristas y las tantas entradas posibles al libro, esa insistencia en desacoplar lucha y guerra, o la lucha y la guerra, me parece uno de los puntos más virtuosos de la mirada de Alemán en este libro. A lo largo de los capítulos, pero también en el intercambio con Tina Appleton, son muchas las preguntas que tienen a la guerra como foco. Hay preguntas que tienen que ver con los usos de la figura de la guerra, con la aparición de las metáforas bélicas, con los modos que se establece una relación entre la guerra y la lengua, hasta conjeturas que uno podría pensar que tienen que ver con los posibles efectos de una guerra efectiva. Y también hay preguntas que tienen que ver con la forma y con las funciones de las instituciones que se constituyen sobre la hipótesis de la guerra. Me aparece algo que viene marcando las exposiciones
Jorge en el último tiempo, y es esta pregunta por el papel de las Fuerzas Armadas, pero más que por el papel de las Fuerzas Armadas, por la forma que tendrían que tener estas Fuerzas Armadas, y sobre todo el lazo social que se establece entre una institución como las Fuerzas Armadas y la comunidad. Me pareció que es un libro que está a la medida de ese coraje. Y cuando digo coraje es porque trae una serie de preguntas, no solamente respecto de las Fuerzas Armadas, sino respecto de la religión y de las instituciones religiosas, que no son preguntas amigables, ni son preguntas que tienen un buen recibimiento, una buena recepción por parte de lo que podríamos llamar el abigarrado mundo de las izquierdas. Por supuesto, habría que... El desgarrado mundo de las izquierdas. Por supuesto, habría que ponderar qué estamos diciendo cuando decimos las izquierdas. Utilizo deliberadamente el plural, porque las hay como de muchos colores, y por lo tanto hay distintos tipos de marcas genealógicas que hacen que haya mayor o menor receptividad a este tipo de preguntas. Podemos decir que entre las izquierdas liberales, estas son preguntas que han sido históricamente soslayadas, cuando no abiertamente combatidas, ¿no? Entonces, me parece que ese coraje tiene que ver con plantear un poco la exigencia de época de pensar a las Fuerzas Armadas, y también la relación de las Fuerzas Armadas con la religión, con las instituciones religiosas. Y pensar eso como un modo de defensa y no de agresión, como una manera de garantizar la paz como condición de lucha, y no la guerra como destrucción. En ese punto me parece que uno de los aspectos más centrales de esta propuesta de llevar adelante el establecimiento de nuevos lazos sociales a partir de la lógica del no todo, pasa por producir este desacoplamiento entre lucha y guerra. El libro despliega muchísimas aristas, tanto desde el punto de vista teórico, conceptual, como desde el punto de vista de la posibilidad de pensar algo así como una poética que revea la lengua en la que se habla la política, y no solamente la lengua en la que se habla la política, sino los modos en que esa lengua está en relación con dimensiones que no tienen que ver solamente con el deseo, sino también con estructuras que comprometen el cuerpo, ¿no? Lo que podemos llamar, por decirlo de alguna manera, las pasiones y los sentimientos. El libro de Jorge marca paradojas tales como que en parte el declive de la autoridad simbólica es el precio pagado por la desaparición de la guerra en términos clásicos. Esto aparece en el capítulo 2, por ejemplo. Y de allí, como lo plantea, por ejemplo, en el capítulo 3, la pregunta por el nuevo sentido inquietante y oculto, que el concepto de guerra que está surgiendo en estos momentos pone en juego, por decirlo de alguna manera. Y ahí aparece también la figura, una figura que es muy histórica, porque tiene que ver con una serie de debates políticos, intelectuales, que se produjeron en el periodo de la inmediata posguerra del 45, esta figura de la Tercera Guerra Mundial, todavía bajo el modelo
de liderazgos claros y distintos, de autoridades simbólicas y políticas claras. Pero esta figura de la Tercera Guerra Mundial ha continuado como su marcha, y Jorge la retoma, y la retoma en consonancia con discursos que han podido surgir a partir de lo que puede ser, por ejemplo, la palabra del Papa Francisco y de otros que se han preocupado por estos aspectos. Porque la Tercera Guerra Mundial pareciera ser la encarnación y la manifestación de la estructura céfala del capitalismo. Es decir, una figura de la guerra, de una guerra prorrateada que tiene que ver con ese corte que podemos situar allá por 1973, 74, 75, lo que una parte importante de los estudios históricos y sociológicos marcan como la declaración de guerra al trabajo por parte del capital. Jorge retoma esto y trae la figura de la guerra, o el nombre de la guerra, trabajada como el nombre del derrumbe civilizatorio, como una suerte de espectro que recorre el mundo. Y esto entronca y se enlaza con todo el desarrollo muy sutil, que fue muy precisamente comentado por Gloria Perelló en la presentación anterior del libro, sobre la hipótesis paranoica como nutriente proteico de la guerra en todas sus formas. Es decir, la guerra abierta entre naciones, como un paradigma, digamos así, clásico de la guerra civil, la lucha concebida como guerra, en el sentido de como fuera de la política. Juan. Sin resto. Juan, perdón, pero se quedó congelada tu imagen, y si puedes rebobinar un poquitito. Más o menos, estaba... Se volvió a congelar. Entre naciones, según la perspectiva más clásica. Perdón, Juan, se volvió a congelar tu imagen, entonces desde la guerra, estabas hablando de la guerra, ahí se cortó y no pudimos volver a escucharte. Es una enumeración que se resiste. Bueno, estaba hablando de la guerra, de la guerra entre naciones, en el sentido más clásico, o sea, de la guerra abierta, de la guerra declarada entre naciones. Estaba hablando de la guerra civil, también de la lucha concebida como guerra, como lo fuera de la política, según la lógica muy discutible de los paradigmas, donde siempre cuando se habla de paradigmas opera una suerte como de sustitución sin resto. Y es una lógica que desde el punto de vista del conocimiento, o cognitivo, o epistémico, siempre amalgama muy bien con la lógica política de la dialéctica amigo-enemigo, que es una lógica que destruye la posibilidad de que el semejante sea. Me parece que lo que reverbera en todo este planteo de Jorge acerca de una igualdad edificada sobre la lógica del no todo, es el estatuto del semejante. Bien. Y entonces, me parece que desmontar la hipótesis paranoica es una tarea enorme y compleja, pero que también comienza por casa.
y que tiene que ver con los modos en los que se habla la política. El libro entonces es como una invitación a este diálogo de las izquierdas, o entre las izquierdas o entre los movimientos nacional populares emancipadores, y la política que tiene que pensar, la forma que tienen que adquirir tanto las Fuerzas Armadas como de alguna manera esta otra invitación muy provocativa que trae Jorge acerca de la necesidad de entablar un diálogo con lo que pueden tener de emancipador las razones teológicas de lo que él denomina las religiones del libro sagrado, ¿no? Como una oportunidad y una apertura hacia otros posibles. En el entendimiento, como él lo marca con mucho énfasis, de que, por ejemplo, la Iglesia Católica puede configurar o trabajar en pos de nuevas formas de comunidad. Y ahí es como que se abre toda otra manera de concebir la patria. Es una patria sin xenofobia ni racismo, una patria como alojamiento, una patria como el reconocimiento del desamparo, y unas Fuerzas Armadas atravesadas por esta lógica del no todo, que tal vez es algo en muchos sentidos no solamente difícil de pensar, sino en una primera instancia impensable, precisamente por los modos en que tanto las instituciones de las Fuerzas Armadas, el Ejército, como las instituciones religiosas se han constituido bajo esa lógica del paratodeo, ¿no? Del todo. Y en ese sentido me parece que el libro es un enorme desafío, ¿no? Para poder pensar esa tensión que está marcando este último trayecto de ese proceso civilizatorio y de esa modernidad, que es la tensión entre el todo ilimitado de la sociedad y el todo limitado de la política, donde los anudamientos que propone Jorge y los modos de llevar adelante una nueva composición tienen que ver con lidiar con toda esta manera tan difícil de pensar la relación entre, como dice él, el Estado, la sociedad, la comunidad y el gobierno. Porque en rigor es como si, de alguna manera, por la propia lógica del capitalismo, por esta estructura céfala y por la misma por el mismo impulso del discurso capitalista, hubiera quedado un poco vetusta esta idea de pensar la política como un todo limitado, asociar la política con la sociedad política y con el Estado, y la sociedad como un todo ilimitado. Porque en rigor la ilimitación parece haber llegado no solamente a lo constitucional de la sociedad, sino al Estado mismo. Por eso traer la figura de la comunidad como un modo de trabajar en el interior de la sociedad, con la limitación, con el no todo es posible, traer lo imposible, es una tarea complementaria, simultánea y análoga a restituirle la dignidad al gobierno como algo que puede introducir en esa ilimitación del Estado el todo limitado de la política, finalmente la posibilidad de alguna gobernabilidad.
es un término muy liberal, pero tendremos que pensarlo en una clave emancipadora, porque finalmente de lo que se trata es de llevar adelante un gobierno o una gestión de gobierno. Bueno, todo esto que acabo de desplegar son cosas que surgieron de una manera muy silvestre a partir de esta primera o segunda lectura del libro de Jorge, y me parece que son puntos que habría que trabajarlos en relación con los modos de pensar estos nuevos vínculos, estos nuevos lazos sociales que van a establecerse entre sociedad y Estado a partir de fortalecer esa relación en una suerte como de cuadrángulo junto con el gobierno y la comunidad. No son tareas que pueden realizarse simplemente desde la expertise, desde el funcionariado, sino que comprometen modos de enlazamiento propiamente, por decirlo de alguna manera, comunitarios. No sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, ya estamos un poquito pasados, pero si querés hacer un cierre muy, muy breve. Sí, un cierre que tiene que ver un poco con una pregunta. El libro da lugar o da pie a pensar cómo se abordan esas espinosas relaciones con las instituciones, que por estructura son reacias a la lógica del no todo, ¿no? Me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas y a las instituciones religiosas. Amén de la complicidad histórica entre iglesia y ejército en ciertos momentos, la Argentina es un ejemplo muy, muy claro de eso, me parece que no habría que producir ningún tipo de generalización y que habría que ponderar a escala de cada Estado nacional y de cada realidad regional, caso por caso, cómo es que se ha dado esa relación. Claramente, entre el 55 y el 76, lo que aparece es un vínculo cómplice en relación con lo peor entre las instituciones religiosas y las Fuerzas Armadas. Y me parece que la Argentina es un caso que ha podido avanzar sobre todo a partir de lo que ha sido el trabajo de las políticas de la memoria, y todo el proceso de memoria, verdad y justicia, en una suerte como de reconfiguración de estas instituciones. Me parece que, bueno, en el caso de la Iglesia Católica, en parte tiene que ver con la acción de Bergoglio. Digo esto porque me hizo acordar mucho, leyendo el trabajo de Jorge, a una nota que aparece en un pie de página de un trabajo de Jean-Luc Nancy, que se titula La comunidad enfrentada, que en realidad es como el prefacio a un texto de Blanchot. Por supuesto, todo este pequeño texto que funge como prefacio tiene así como una tonalidad muy, muy filosófica, pero hay una nota al pie que es muy, muy interesante. La nota dice: no es casual que las regiones que hasta el momento han sido más bien observadoras de la guerra, al mismo tiempo en que pertenecen también al proceso de mundialización, ya sea por su crecimiento, ya sea por su empobrecimiento, sean aquellas en que la dialéctica o la deconstrucción del monoteísmo no se ha ejecutado. Ora porque el cristianismo, y dice, me refiero aquí al latinoamericano concretamente, ha estructurado otro modo de pensamiento, de modo más pagano, como se dice, o menos metafísico. Ora porque el monoteísmo no ha penetrado pensamientos que le son heterogéneos. India o China no piensan, para decirlo groseramente, según lo uno, ni según la presencia. Por una parte, Occidente y su autoextenuación se han expandido por todas partes. Y por otra parte, esta disparidad profunda de al menos 3 mundos en el mundo entraña ciertamente las oportunidades y los riesgos del porvenir.
Entonces, bueno, un poco la pregunta, que no la tengo muy clara, Jorge, pero tiene que ver con esto. La apuesta a un diálogo con la religión y con las instituciones religiosas me parece que, sin duda, tiene un anclaje muy fuerte por el nivel de institucionalidad, ¿no? Y por el alcance, vamos a decirlo así, demográfico de las religiones con las religiones del libro sagrado, ¿no? Pero me parece que acá hay como una sugerencia en este texto de Nancy que hace pensar las variaciones regionales y locales en relación a esta posibilidad, ¿no? Precisamente trae la figura del cristianismo más pagano latinoamericano como un cristianismo que no se rige según la lógica del uno. Y con esto cierro. Pensé también mucho en un texto extraordinario que es Tristes Trópicos, un texto escrito entre 1954 y 1955 por Levi Strauss. En el final de ese texto, Levi Strauss dice algo así como: ¿qué es lo que hubiera sucedido si el cristianismo se hubiera podido encontrar con el budismo sin la mediación del Islam? Donde el Islam se constituyó en algo así como el occidente de Oriente, y terminó por potenciar este encuentro entre cristianismo e islamismo, aspectos que de alguna manera abonaron la hipótesis paranoica de la guerra, y la guerra como un modo de llevar adelante también la lucha política. Así que bueno, me parece que tu texto tiene un montón de conexiones así como muy vitales con estas notas un poco perdidas de pensadores como Nancy, Levi Strauss, que nos dan como la pauta para encarar este diálogo que sin duda va a ser muy, muy arduo. Bueno, creo que con esto ya doy por cerrada la presentación. Muchísimas gracias, Juan. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a Jorge Foga Torres. Bueno, buenas noches a todas y todos. Bueno, primero agradecer sinceramente a Jorge y a Fabiana por la invitación, y para mí es un gusto compartir este momento con Juan, con Mercedes, con Daniel, y especialmente con Dani y con Mercedes, que bueno, han sido maestro y maestra para mí. Y bueno, estar en esta presentación es un honor para mí. Eso podría ser una fórmula trillada, pero en este caso no, como hablábamos antes. Hace algo más de 10 años que se publicó Para una izquierda lacaniana. Yo tenía 28, 29 años por ahí. Y bueno, ese libro con esa frase por nombre se convirtió en una superficie, podría decir, de inscripción de un deseo. De mi deseo de saber en torno al derecho, al psicoanálisis y la política en ese orden. Así que, bueno, eso en primer lugar. Lo que voy a decir, voy a empezar con una cita del libro 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de Deleuze y Guattari. Después voy a plantear alguna reflexión en torno de eso que considero un gesto de Jorge en su apuesta y que despeja cuestiones decisivas para las izquierdas de nuestra época. Voy a hacer una pequeña digresión también en torno a la cuestión del gesto. Voy a tratar de retomar la cita de Deleuze y Guattari y para concluir. La cita esta, que aparece, como decía, en el libro Mil mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de Deleuze y Guattari, en la introducción, que se llama Rizoma, dice así:
Dice, hacemos rizoma con nuestros virus. O más bien, nuestros virus nos obligan a hacer rizoma con otros animales. Las transferencias de material genético por virus u otros procedimientos, las fusiones de células procedentes de otras especies diferentes, tienen resultados análogos a los de los amores abominables, tan apreciados en la antigüedad y en la Edad Media. Comunicaciones transversales entre líneas diferenciadas que borran los árboles genealógicos. Buscar siempre lo molecular, o incluso la partícula submolecular con la que hacemos alianza. Más que de nuestras enfermedades hereditarias, o que tienen su propia descendencia, evolucionamos y morimos de nuestras gripes polimórficas y rizomáticas. El rizoma es una antigenealogía. Un amigo y colega, Juan Reinares, cuando trabajábamos este texto, me decía, con esto pareciera que no hay nada específico en la humanidad, que es toda una animalidad viviente y rizomática. Y acá, claro, Deleuze y Guattari parecen homologar el virus al rizoma. El rizoma que, entre muchas otras características que ellos señalan, puede conectar cualquier punto. En el rizoma cualquier punto puede conectarse con cualquier otro. Y el rizoma es múltiple, en el sentido de que no tiene ni principio, ni medio, ni final. No tiene unidad, no deriva de lo uno. Y además, una cuestión que nos interesa y que me parece que a mí me interpela también formando parte de TECME, que el rizoma es antigenealógico, como veía recién. O solo admite una memoria corta y media. Pero claro, Deleuze y Guattari hacen un elogio del rizoma. Y de algún modo ese es el rumbo de su proyecto político. Y yo lo que quiero es destacar un gesto de Jorge, de la apuesta de Jorge, si se me permite. Ese gesto no se orienta ni a negar románticamente el rizoma, suponiendo quizás que el límite que establecía el discurso del amo sigue operando, ni tampoco elogiarlo, el rizoma, como hacen Deleuze y Guattari, que además son grandes referentes de un importante espectro de las izquierdas, o de la izquierda, de los movimientos sociales de nuestra época. Una izquierda, si se me permite, antilacaniana, una izquierda ilimitada, una izquierda quizás no castrada. Es decir, a mí se me ocurre una izquierda a la medida del discurso capitalista. Y frente a ello, Jorge, en sus textos, en su apuesta, ubica el rizoma como una característica del circuito, de la circularidad pulsional superzoica del discurso capitalista, como adjetivo del discurso capitalista. Por ende, lo rizomático ahí aparece en un lugar mortífero, enloquecedor. Y este yo creo que es un gesto ineludible para abordar al derrumbe civilizatorio, como dice Jorge, que estamos enfrentando. Porque acá la cuestión tampoco pasa por una crítica ingenua que, como sabemos, solo refuerce lo criticado, ¿no? Sino también ubicar, despejar, precisar el lugar del rizoma, sin perder de vista lo pulsional mortífero, que anida en lo rizomático, en el rizoma, y ubicando, partiendo aún del sujeto del inconsciente y del sujeto del Entonces ahí quiero plantear una pequeña digresión sobre el gesto, porque nosotros lo venimos trabajando junto con
unas compañeras y compañeros de TECME, por supuesto, incluida Fabiana, y que está acá, y lo venimos tratando de abordar al concepto de gesto en vinculación a la conversación, como hablábamos al principio, la conversación como gesto, y como un modo de expresión simbólica de la política, y no de una mera acción instrumental, al decir de Norbert Lechner. Entonces, pensábamos en eso, ¿no? Cómo ubicar el gesto junto al mito, junto al ritual, junto a la liturgia. Pensar a lo simbólico de esas expresiones o enunciaciones políticas como algo que no pasa por el simple bla, sino aquello que puede hacer lugar al agujero, eludiendo la pura consistencia imaginaria de la técnica y su acción instrumental. Por lo tanto, uno podría decir que un gesto existe, con el guión, cuando hace lugar a lo que no hay. Y un gesto, en ese sentido, busca transmitir, ¿no? Y se me ocurría que busca transmitir aquello que no es solo del orden del objeto de goce, sino a lo que puede causar un deseo. Pensaba en ese sentido que los legados uno puede pensarlos como hechos de gestos. O de algún gesto que a veces es equívoco, que a veces a primera vista se pasa por alto, parece irrelevante, para el que lo produce. Pero bueno, yo creo que esos gestos pueden ser el lugar donde se habilite la inscripción de ese inestimable objeto que puede causar el deseo. Pero bueno, dicho esta digresión, vuelvo a la cita de Deleuze y Guattari. Hacemos rizoma con nuestros virus, o más bien nuestros virus nos obligan a hacer rizoma con otros animales. Más que de nuestras enfermedades hereditarias, o que tienen su propia descendencia, evolucionamos y morimos de nuestras gripes polimórficas y rizomáticas. El rizoma es una antigenealogía. Entonces, digo, una vez desencadenado el virus rizomático o el rizoma virósico, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer, qué ofrecer ante la perversión generalizada del pseudo discurso capitalista? Y Jorge en este libro delimita aquello que el discurso capitalista expulsa. Y cito, el amor y sus embrollos en relación al deseo. Y yo pensaba para esta presentación justamente eso, ¿no? Pensar que lo que nos queda, que no es poco, es seguir apostando por y con esos gestos de amor aún en esta época. Tratar de sujetarnos de algún gesto. Este libro, como aquel gesto político, ético, en torno a lo rizomático, creo que son una orientación para ello. Sobre todo, pensando en una frase de Jorge del libro, que dice: siempre haya virus o no, se tiene que apostar por la causa de la emancipación. E insistir en que el capitalismo no es todavía el crimen perfecto. Renunciar a pensar la emancipación sería como no desear. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y entonces le vamos a dar la palabra a Daniel, el último expositor de la mesa. Bueno, yo también me quiero sumar a los agradecimientos, por cierto, a TECME. La voz. ¿Se escucha? Necesito que hagas un esfuerzo, Daniel, porque... Bueno, me quiero sumar a los agradecimientos. Por supuesto, siempre es un gusto, un honor participar en actividades que tienen que ver con Jorge Alemán o que involucran su pensamiento. A TECME, a Fabiana, y también es un gusto muy grande
compartir la mesa, digamos, con gente que conozco y quiero mucho desde hace muchos años también, ¿no? Así que bueno, yendo al libro, yo diría que este ha sido un libro muy particular. Tengo el gusto de seguir las publicaciones de Jorge ya desde hace años, yo diría que casi una década o más de una década, y eso se lo debo al otro Jorge de esta mesa, a Jorge Foa, porque me habló por primera vez de la obra de Jorge Alemán hace ya como más de 10 años, me parece. Pero es la primera vez que tengo la impresión de haberme asomado a la cocina de uno de sus libros. O sea, de haber asistido al proceso de escritura en algún sentido, porque, digamos, gracias a las entrevistas que ha concedido Jorge a los medios, por sus intervenciones en las redes, tengo la impresión de que he participado del work in progress, digamos, del libro, ¿no? Esto meritaría una larga nota al pie que a mí me parece muy importante, que es el vínculo de Jorge con los medios en un contexto donde por lo general los intelectuales son siempre tan renuentes a trabajar temas de actualidad, ¿no? Y a exponerse con los temas de actualidad. Entonces, día a día se podía ir apreciando en ese diálogo que Jorge tenía con los periodistas, con una enorme generosidad que lo caracteriza, cómo iba introduciendo un matiz distinto, una referencia distinta, una nueva categoría. O sea, a medida que pasaban las semanas, tuve esa sensación como de ser testigo de un trabajo en elaboración, ¿no? Como el voyeur, si se quiere, el voyeur de cómo el deseo intelectual de Jorge se iba abriendo camino. Entonces, algo digno de destacar, no solo en este libro, sino cómo viene desarrollando su trabajo, tiene que ver con el modo conjetural que piensa Jorge. Digamos, como esa renuencia a la palabra concluyente, digamos, que convive a su vez sin problemas con una posición política clara y firme. O sea, a la vez que sostiene un discurso abierto, siempre fija con claridad una posición política, su fidelidad a la emancipación, al sector social y político que defiende, sin parar de discutirlo, ¿no? Entonces, cuando introduce, digo, de esto ha hablado muchísimo Juan, no me voy a detener en ello, pero cuando introduce la cuestión de las fuerzas de seguridad y de la religión como instancias a considerar en los procesos emancipatorios, bueno, me encanta, digamos, ese Jorge atrevido, ¿no? Que siempre va más allá. Y creo que son pocos pocos con la autoridad intelectual y política de Jorge para entrarle a estos temas tan delicados, ¿no? A los cuales la izquierda es tan renuente. Pensemos solo en nota a pie lo que pasó en Bolivia. Sea un país con un enorme apoyo popular, con el pueblo movilizado, pero sin una alianza con las fuerzas de seguridad, ya vemos lo que tenemos, ¿no? Lo que se ha producido. Entonces, entrando al libro, y yo diría desde una mirada semiótica, considero que el acontecimiento de la pandemia puede ser pensado como un hueco en la trama de sentidos. En un punto creo que es muy homologable a la figura del real lacaniano, ¿no? Digamos, algo que perfora esa textura, que da orden y coherencia a los procesos de significación social. Se ha hablado mucho en este tiempo de ese libro formidable de Derrida, que es Espectros de Marx, y el problema de la dislocación del tiempo, ¿no? Ahora, ese desgarro en la trama de sentido siempre es regional, o sea, nunca se lleva puesta la totalidad de la trama. Y como le gustaba decir a Laclau, salvo que nos dirijamos hacia el manicomio o hacia el cementerio, existe necesidad de darle sentido a los acontecimientos y de recomponer la trama, aunque siempre, por supuesto, de modo precario, provisorio. Por ello, digamos, como todo acontecimiento, yo creo que la pandemia ha promovido una gran proliferación de discursos, ¿no? Enseguida ya generó enunciados de todo tipo. Y si bien las cosas evidentemente no van a quedar igual, en esto soy Foucaultiano, digamos, me parece que hay que poner mucho el acento en las discontinuidades. Digamos, la reconstrucción de la trama inevitablemente siempre se hace a partir de lo disponible, de lo que hay, aunque eso produzca algo nuevo. Entonces la pregunta, yo diría, es ¿qué hay a la mano pensando en la pospandemia?
Y acá quiero traer a colación una nota metodológica de Pablo Gerchunov que leí hace algunas semanas en el Le Monde Diplomatique y me pareció muy interesante. Dice Gerchunov, y lo cito acá, dice: nunca nada cambia del todo los procesos históricos. Buscando entre los escombros siempre se encuentra el pasado. Supimos finalmente que la Revolución Francesa contuvo a la vieja Francia, que la Unión Soviética contuvo a la vieja Rusia, que la China de Mao era secretamente China. Hasta ahí la cita, ¿no? Esto me hizo acordar mucho a aquella vieja discusión de la Revolución Rusa y sobre qué hacer con el idioma. Digamos, si la revolución era pensada como ese hiato irreductible entre pasado y futuro, si iba a cambiar todo, a transformar de manera radical la historia, ¿qué iban a hacer con el idioma? O sea, nada menos que con el idioma, porque la gente seguía hablando ruso. Entonces, bueno, la solución teórica al paso fue decretar al idioma como excepcionalidad histórica, ¿no? Entonces, a partir de lo que me sugirió Pandemonio, la pregunta es qué vendrá después, de qué recursos disponemos cuando el neoliberalismo, como bien dice Jorge, es un dispositivo de reproducción ilimitado, acéfalo, donde la desconfianza social puede quedar instalada, es decir, la rotura del lazo social, esa idea de que el otro puede ser una amenaza, biopeligroso, ¿no? Y además donde el capitalismo ha mostrado su capacidad de reciclado y de recuperación, ¿no? Para decirlo en términos de una expresión que sé que a Jorge no le gusta nada, diría la resiliencia del capitalismo. Entonces, a eso se suma una amenaza que no es nueva, que es la centralidad de las corporaciones tecnológicas. Digamos, el enorme campo de negocios que se abre, que apunta a integrar la tecnología con todos los aspectos de la vida social. Teletrabajo, telesalud, teleeducación, comercio digital, 5G, etcétera, etcétera. Justo hoy, en el Confidente leí un artículo que dice, sostiene con datos, no sé cómo los han construido, pero dice que en los primeros 60 días del confinamiento se ha acelerado el equivalente a 6 años la digitalización del mundo. Entonces, a eso hay que sumarle la generación, apropiación y uso de la información descomunal a partir de los macrodatos. O sea, tecnología puesta al servicio del mercado, el control social, la intervención y formación del sentido común. Ya tenemos la experiencia de Cambridge Analytica, ¿no? En los procesos electorales. Muy interesante los ensayos que está escribiendo, las entrevistas que da Naomi Klein, porque ahí no me voy a detener en esto, pero brinda muchísima información sobre las presiones presupuestarias que hay en Estados Unidos para acelerar el desarrollo de inteligencia artificial, siempre con la excusa de la competencia de China y ahora de la pandemia, ¿no? Y las conversaciones que se vienen desarrollando entre los CEOs de las grandes tecnológicas, por un lado, y algunos políticos y gobernantes de muy alto rango. O sea, ella muestra que muchas barreras democráticas se están cayendo y se están dando liberaciones masivas de recursos, presentando la inteligencia artificial como solución a los problemas de la pandemia. Bueno, ahora, si los recursos emancipatorios no son abundantes, esto no atenúa los enormes problemas que tiene el capitalismo. Si el capitalismo tiene sus dispositivos aceitados, lo que podría asociarse, diría yo, al registro simbólico, es decir, un sentido común sedimentado, lo institucional, la organización social, las prácticas introyectadas, hechas cuerpo, las axiologías, etc. O sea, todo lo que identificamos con la biopolítica, que está siendo muy discutido, ¿no? Pero más allá de los dispositivos, el capitalismo tiene hace tiempo su imaginario muy deteriorado. O sea, no va a ningún lugar auspicioso, eso lo sabemos por donde se lo mire. O sea, todo el ideario de la Revolución Francesa, la concepción kantiana de la Ilustración, la utopía tecnocientífica, todo está muy estropeado. Y cuando hablamos de la imposibilidad de imaginar el futuro, tiene que ver con esto, digamos, ni el neoliberal más pintado, ni el más convencido imagina cómo será el planeta en 30 años, o siquiera si habrá planeta. Entonces, habría que pensar, y acá ya instalo con esto una primera pregunta para Jorge,
la ruptura del imaginario con la ausencia del punto de capitón, del cual has estado hablando, Jorge, en las últimas entrevistas, ¿no? Entonces, si el neoliberalismo ha sido una teología política, bueno, habrá que ver ahí las conexiones con Villar Cañas, ahora muestra que no hay redención posible. En términos benjaminianos diría que ha perdido la dimensión mesiánica que supo tener con la mística ilustrada, con la razón instrumental, ¿no? Es una suerte de presente absoluto. Sin ese efecto de unidad que da lo mesiánico imaginario, digamos, se encuentra perdido. Por eso creo que el problema del presente está en la dislocación entre un registro simbólico fuertemente sedimentado y la falta de un imaginario que dé sentido a esos dispositivos, que dé sentido a esas lógicas instaladas, ¿no? Por otra parte, las fuerzas progresistas, diría, tenemos un imaginario relativamente estabilizado, digamos, donde se presenta una sociedad con justicia, con equidad, con lugar para todos, integrada, con respeto a la diferencia, donde se privilegia lo público, lo común por sobre el beneficio privado, etc. Pero no tenemos recursos simbólicos que permitan la organización ni los procedimientos que orienten las acciones. Por eso el malestar del capitalismo, digamos, se manifiesta en revueltas que no encuentran causa. O sea, ni traducción, ni forma de organizar la disconformidad. Lo vemos en Francia con los chalecos amarillos, en las marchas de Chile, en el I Can Breathe de Estados Unidos, bueno, etcétera, ¿no? Una larga lista de ejemplos se pueden dar. Es decir, pura revuelta sin recursos simbólicos para encauzar la protesta. Por eso, sabiendo todos los problemas que ha habido, los inconvenientes, la interna, la experiencia de Podemos sigue siendo tan importante y tan inspiradora, ¿no? Entonces, me parece que el malestar del presente tiene que ver con estos desfases, con estas dislocaciones múltiples que trastocan la significación y que la pandemia me parece que viene a profundizar. Ahora, a mi criterio, ¿cuál es el verdadero problema que se avisora? Acá, para no spoilear tanto el libro, digamos que realmente merece ser leído, me voy a ir un poco a algunas conjeturas propias. Digamos, desde mi punto de vista, la madre de todas las crisis que está por venir no es la pandemia puede precipitarla, pero a mí me parece que es la burbuja del dólar. Para explicar esto hay que recuperar cuestiones importantes que han permitido sostener la ficción de que Estados Unidos expresa un capitalismo exitoso, de que es el modelo global para todos los países que, como dicen ellos, quieren hacer bien las cosas, ¿no? O sea, ficción del éxito basado en un supuesto ingenio, innovación, la eficiencia productiva, el emprendedurismo, etcétera, ¿no? Y permítanme acá ponerme a nivel de la materialidad discursiva de algunos datos y de la economía, ¿no? A ver, vamos por parte. En primer lugar, primera ficción, diría Estados Unidos hubiera caído en una crisis energética enorme hace 50 años si no tuviera los servicios de inteligencia y sus embajadas operando en todo el mundo para corromper, presionar y si hace falta derrocar gobiernos. Ya vemos el caso de nuevo, el litio en Bolivia, ¿no? Los ejemplos son muchísimos. Cuando los servicios de inteligencia y la diplomacia no alcanzan, ahí están los Marines. Bueno, ahora mandan drones, aviones de guerra no tripulados, ¿no? O sea, nunca se han privado de usar los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para el disciplinamiento, tanto interno o externo. Así han controlado por 50 años el mercado del petróleo. O sea, ese me parece que es el ejemplo más expresivo. El otro gran sostén de la simulación, y ya para ir cerrando, es el del dólar. O sea, desde que se pasó del patrón oro al dólar, hace también casi 50 años en Bretton Woods, ese papel pintado alimenta una burbuja que yo creo que va a estallar. O sea, a mi entender, va a ser la madre de todas las crisis. Y creo que la pandemia puede estar acelerándola. A ver, creo que hay que analizar, insisto en esto, en la materialidad discursiva de ciertos datos económicos, ¿no? Y no me voy a poner denso con las cifras para no cansar, las cifras están, pero todo lo que recomiendan los economistas liberales para el resto del mundo, Estados Unidos no lo cumple, no lo hace.
O sea, la deuda y el déficit fiscal que tienen son pavorosos. Y desde hace décadas. O sea, solo este año se prevé un déficit fiscal del 16% del PBI. Con la crisis del 2008 emitió 7 billones de dólares, de los nuestros, no 7.000 millones, 7 billones. Y en mayo habían aprobado la emisión de 3 billones para enfrentar la pandemia. O sea, todo para hacer socialismo corporativo, para defender a los más ricos. Entonces, yo creo que todo eso se resuelve pintando papel de verde. Bueno, quiero aclarar que, de más estar decir que no soy monetarista, pero al contrario, digamos, semejante despegue entre la representación del valor y el valor objetivado no ha hecho más que inflamar la financiarización y alimentar las burbujas especulativas. Yo creo que Marx no pudo resolver muchas cosas, y ya con esto voy cerrando. O sea, no tiene una cultura muy solvente de la cultura, perdón, una teoría de la cultura, no tiene una teoría muy solvente de la ideología, pero la teoría del valor me parece que es inobjetable, digamos. No existe tal cosa como un pasaje de la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado, a la fórmula dinero, dinero incrementado. Eso no es valorización, eso es desposesión. Y la desposesión que produce el sistema financiero yo creo que va a desmoronar toda la estructura. Esto no es nuevo, digamos, el capitalismo se fundó sobre la desposesión, lo que Marx llamó acumulación originaria, digamos, en ese famoso capítulo 24. Estamos entrando de lleno en una fase donde la desposesión disputa lógicas con la valorización, y eso sí me parece que es un cambio de modelo. Entonces, ya para concluir, hasta ahora la ficción del dólar funcionó, todo el mundo se refugia en ese papel pintado, pero en algún momento yo creo que va a caer y la crisis va a ser muy profunda. Ahí está China, que también con una deuda estatal y empresarial enorme, pero bueno, la deuda de China es interna. En una economía centralizada se puede resolver con algunos asientos contables. Este no es el caso de Estados Unidos ni del resto del mundo. Bueno, creo que la madre de todas las crisis es la burbuja del dólar, y ese puede ser el gran momento de China, modificando la relación entre el dinero, el poder económico y la influencia geopolítica. Y bueno, además está decir que hablamos de China, o sea, lo peor del control autoritario con lo peor de la economía de mercado. Ahí me parece que se abre otro capítulo no solo para el capitalismo, sino para la historia de la civilización, ¿no? Y al igual que Jorge, no comparto las lecturas ni optimistas ni pesimistas, pero tengo la convicción que en algún momento el que tenga dólares va a quedar como los depositantes argentinos en la crisis de 2001, golpeando la puerta de los bancos, de bancos que ya quebraron, ¿no? Entonces, en este horizonte, posiblemente lo que el COVID está haciendo es acelerar tiempos y precipitar lo que creo que son tendencias del capital. Esas son las reflexiones que me inspiró el libro, que me parece muy sugerente y sobre el cual no quise centrarme como para no spoilearlo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Yo voy a proponer algo dada la hora, porque son las 9:30, entonces para no extendernos demasiado más de las 10, hacerte llegar, Jorge, 2 preguntas, porque ya tenés un montón de preguntas de la mesa y algunas creo que se pueden responder en relación también con las que llegaron, pero 2 cortitas, así ya tenemos media hora para poder escuchar tus opiniones. Una es, la derecha está fortalecida y es abrumante. Es cierto que perdió relación con la verdad, pero ¿cómo la contrarrestás? Y la otra dice, respecto a lo que planteas de la necesariedad de la construcción de una autoridad simbólica, es crucial para ello incorporar a los militares a las fuerzas de seguridad. Pero vimos que eso solo se logró en América Latina, en Cuba y en Venezuela. Y ya vimos que lo que pasó en Bolivia y hasta en la Argentina, que es sumamente complejo, me queda un gran interrogante al respecto, ya que implica una temporalidad que no sé si tenemos. Bueno, te damos la palabra, Jorge. Gracias.
Bueno, quiero agradecer muy especialmente todas las intervenciones de las cuales aprendí mucho, le han dado un orden de inteligibilidad interna a lo que han sido realmente apuntes que he tomado estando atravesado por distintas voces durante el confinamiento, y es cierto que hablando todos los días con un periodista, con la radio, o con los amigos y las amigas, fue surgiendo este texto. Yo creo que las posiciones de la izquierda están atravesando realmente un momento muy difícil. Muchos de los nudos simbólicos que han constituido el discurso de la izquierda están en un proceso, digamos, de desajuste, se están volviendo un poco inciertos. La última respuesta que ha intentado dar la izquierda en Europa, por ejemplo, es un marxismo de derechas, es decir, definiéndose de izquierda en lo económico y, por lo tanto, respetando toda la tradición clásica marxista, y a la vez oponiéndose al LGTBI, al movimiento gay, al feminismo, por considerar los efectos de la globalización. Es lo que en la terminología española se llama marxismo rojipardo, por aunar el fascismo y el marxismo a la vez. Esto tiene una fuerte corriente en Italia y otra en Francia. Esto para mí es un síntoma, es revelador. Una cosa es oponerse a la globalización que defendió la socialdemocracia neoliberal, y otra cosa, y esto sí me parece muy peligroso, es querer generar un espacio normativo y prescriptivo prohibiendo el LGTBI, prohibiendo al movimiento gay, bueno, en fin, es decir, disputar la soberanía en esos términos, como ahora cree la izquierda que lo puede realizar, me parece que es el último de sus errores, y eso está empezando a tener su despliegue. El otro día se celebraba en Francia una revista que reúne en el mismo comité de redacción a miembros de la ultraderecha y a miembros de esta nueva izquierda. Y en Italia hace bastante tiempo ya que ocurre. Yo, por el contrario, desde la izquierda lacaniana hasta aquí, he intentado no desentenderme ni de los problemas de la soberanía, ni de los problemas de la construcción social de la política, ni de los problemas de la introducción de una vida no fascista, para usar los términos de Deleuze y de Foucault en su día, pero tampoco he querido llevar las aguas hacia ese lado. No me interesa constituir un espacio normativo con esos valores. Cuando hablo de las Fuerzas Armadas, en ningún momento estoy pensando que de ello surja una moral prescriptiva. Y cuando hablo de recuperar el núcleo posible, en el momento en que todo lo simbólico se rompen sus costuras, el núcleo de una posible conversación, de una posible traducción, porque efectivamente me siento un traductor, con las religiones del libro, no estoy tratándolas de incluir en una de tampoco en ningún tipo de dimensión normativa. Es decir, se trata de pensar en todo caso en lo que estas preguntas introdujeron, ¿no? Es decir, qué tipo de cuestión puede colaborar con un orden simbólico que haga posible un proyecto emancipatorio e igualitario. Hoy en día me parece que no está constituido como tal. Tampoco pienso que la guerra, que tiene una larga tradición romántica y filosófica atrás, la guerra como esa experiencia al límite en donde cada sujeto se encuentra con su verdad, la guerra como tal vez el camino más apropiado para salir del nihilismo, la guerra en donde cada uno sabe por fin quién es,
la guerra en donde por fin cada uno se encuentra con su horizonte de posibilidades. Bueno, es decir, pienso que la sobremedida del dolor, que es finalmente la guerra, no traerá aparejado cambio alguno. Entonces, he intentado invocar todas estas cuestiones relativas a la soberanía, a las Fuerzas Armadas, tratando de sortear el problema de la guerra, porque finalmente lo que sostiene al dólar atrás, lo que en todo caso podría impedir el estallido de la burbuja del dólar es la cuestión militar. Es decir, el dólar no tiene otro respaldo que la potencia militar que todavía Estados Unidos en su logística es capaz de sostener. Yo creo que la traducción que me ha obsesionado a mí todo el tiempo tiene que ver con lo siguiente. Yo no creo que haya una transformación colectiva verdadera si no hay una transformación del sujeto. Y a la vez no creo que haya una transformación del sujeto verdadera si no hay una transformación colectiva. Pero, sin embargo, esto no encaja bien. Todo el tiempo, es decir, no creo que haya que esperar que surja el hombre nuevo de la transformación colectiva, tradición que fue muy conocida por todos nosotros. Pero tampoco creo que el sujeto haga la experiencia de su singularidad solo en una experiencia en donde tenga como referencia y núcleo de sentido último su propia existencia. Así que soledad común es el invento que tengo, pero está, digamos, sobredeterminado por los dos puntos que reúnen y separan para salir de esta problemática que siempre me ha trabajado a mí, que es el problema de cómo se resuelve un proyecto emancipatorio que deba tener en cuenta tanto la transformación de lo colectivo y la transformación del sujeto, entendiendo que la relación topológica entre estos dos lugares no es una relación entre dos lugares que se puedan diferenciar como si fueran conjuntos ontológicamente separables. Me parece que la brecha, la división que atraviesa al sujeto es la misma división que atraviesa la sociedad, y que aunque la misma tenga manifestaciones distintas, temporalidades distintas, y esas dislocaciones se muestren de distintos modos, a la vez son susceptibles de ser conectadas. Sé que esto es muy problemático, pero no veo otra posibilidad para rehacerse. En cuanto a los proyectos latinoamericanos, me parece que lo interesante que tuvieron en su momento no fue apoderarse de las Fuerzas Armadas como un valor soberano, aunque en algunos casos se puede decir que eso tuvo su sentido, pero lo más importante de los movimientos nacionales y populares que transcurrieron en el periodo del siglo XX fue la capacidad que tuvieron de democratizar la sociedad. Es decir, su capacidad transformadora con respecto a la manera en que se conectaban precisamente el Estado, la sociedad y la comunidad. Es lo que rescato de esos momentos. Es decir, en absoluto estoy intentando pensar, cuando introduje lo de las Fuerzas Armadas, que ya Juan lo ha subrayado en otras ocasiones, no estoy intentando pensar en un modelo como en el que fue el de Venezuela, o el que es el de Venezuela, o el cubano. No, estoy tratándome de situar en un lugar donde ya no hay ningún modelo. Es decir, eso es independiente de la simpatía que yo pueda tener por tal o cual proyecto, pero yo lo que he escrito, digamos, en el Pandemonium y en las notas sobre el desastre es algo que no está referido a modelo alguno, no tiene. Tampoco ya me puedo sostener exclusivamente en la teoría de mi querido Ernesto, porque dudo de que la separación entre las demandas institucionales y las demandas insatisfechas no institucionalizadas puedan, ese reparto de la sensibilidad pueda ser sostenible en este mundo que se está preparando. Tampoco me puedo convencer de lo que dicen los Foucaultianos, de que todo
va a ser apropiado por las relaciones de poder y que las construcciones de subjetividad del neoliberalismo se van a quedar con todo. Sí admito, como lo dice mi amigo José Luis Villacañas, que el neoliberalismo ha sido tal vez la teología política que hemos conocido nosotros más lograda, porque ha prácticamente borrado la diferencia entre el exterior jurídico estatal y administrativo y la vivencia interior, como dice Villacañas en su modo weberiano de ver las cosas, ¿no? Es decir, la cuestión del neoliberalismo es que efectivamente ha logrado una máxima eficacia en la conjugación de la estructuración del orden social y la experiencia subjetiva, como no había habido, como no conocíamos hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que no hay crimen perfecto y creo que eso no pudo. Soledad común, digamos, se contrapone a esta idea de una teología política que borre ya todo hiato entre el poder y la subjetividad, ¿no? Trato de salir de ese surco. Es muy oportuna la referencia al rizoma, se parece al movimiento circular de Lacan, con la diferencia de que ellos hubieran argumentado que el rizoma se expandía transversalmente, no tenía centro alguno, era un n+1 y era un proceso permanente de transformación, mientras que la circularidad del discurso capitalista es mortífera, está más relacionada con la compulsión a la repetición, la pulsión de muerte. Pero lo que pasa es que esa dimensión rizomática que Deleuze y Guattari imaginaron tan limpia y tan transversal, sí tiene que ver con el modo en que el capitalismo se expande como tal, y el capitalismo no deja finalmente, no puede desconectarse del momento de la pulsión de muerte. No lo puede lograr. No puede lograr que la manera que tiene de producir su plus de goce no se inscriba finalmente como pulsión de muerte. De hecho, si ahora en medio de la pandemia tuviéramos que decir que no hay ningún protocolo, ninguna vacuna, ni nada que resuelva el tema y que durante 4 años hay que planificar mantener a la humanidad entera, no habría un argumento en donde se diga, no, eso es materialmente imposible. No, eso es ontológicamente imposible por las condiciones en las que hemos pensado hasta ahora la manera de organizarnos. Es decir, si estamos en una situación en donde, como dije hace muchos años atrás, usaba la palabra revolución. En aquel entonces, la revolución es éticamente deseable y ontológicamente imposible. Es decir, es como una cosa que me acuerdo, como Jorge hoy trajo un texto del 95, creo que en aquel entonces hablaba de esta manera. Y ahora no usaría la palabra revolución, usaría la palabra emancipación, pero sostendría algo parecido. Pienso que si se le pidiera a la riqueza, antes de que se vuelva beneficio, para usar el lenguaje de Marx del Capital, un don, y que se distribuyera para lograr que la humanidad atraviese el mal pandémico, eso tendría rápidamente como horizonte la guerra. Y por eso estoy tratando de pensar todo este tipo de cuestiones. Bueno, agradezco muchísimo. Han sido grandes intervenciones que han dado mucho más, como dice el Borges ese un poco coqueto y mentiroso también, ¿no? No sé si soy merecedor de lecturas tan afinadas. Jorge, perdón, antes de terminar, una última pregunta, si te parece, que hace alguien del público. Dice, la fractura de la desigualdad en este momento es muy interesante de pensar como algo que trae un elemento nuevo. ¿Y en qué lugar se pueden inscribir los sujetos en este transcurrir? En la vida productiva, en el Estado. Está complicada la inscripción, pero habrá que pensarla.
Sí, por empezar hay un problema que en estos días observé después de el asesinato del joven negro, que el mundo actuó como una caja de resonancia, porque como el joven al morir, como recordé en otras intervenciones, dijo que no podía respirar, y ese es un signo del coronavirus, el no poder respirar, entonces el mundo se hizo eco por fin del grito de ese muchacho que llamaba a la madre y decía que no podía respirar. He visto en la izquierda que conjugaba racismo y desigualdad muy rápidamente. Yo no creo que obedezcan, que sean dos lógicas que se recubren. El problema del racismo y el problema de la desigualdad, efectivamente, guardan una estrechísima relación, pero no se superponen integralmente. Es decir, puede haber, se podría lograr tendencialmente una sociedad igualitaria y no obstante la misma que sea racista. Sí, no se puede tan rápido. Habría que verdaderamente ir al problema de la igualdad y pensarla. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad? Porque si no, en principio, si por igualdad estamos hablando una igualdad en términos de la participación en la distribución del ingreso o de la riqueza, eso desde luego deja muchas cuestiones de lado. El racismo, los problemas del heteropatriarcado, bueno, muchos problemas que se derivan de las pulsiones y del odio quedarían absolutamente afuera. Como dijo Mercedes, mi libro es un libro de advertencias, entonces yo llevo este peso que tengo que explicar en todas partes. Yo, por un lado, le doy un gran poder al capitalismo, no lo eximo de ninguna de sus potencias, lo considero capaz de atravesar esta pandemia y muchas otras cosas más, pero sin embargo no me vuelvo un escéptico político. Trato a la vez de soportar, no aspiro a ninguna unidad, no quiero consolidar ninguna identificación, no quiero verdaderamente con respecto a esto, para ser más convincente, librarme del peso de lo que todo el tiempo tensiona mis textos. Así que me adhiero a cosas que están muy lejos de resolver el problema de la igualdad, el problema de la explotación capitalista, el problema de la dominación. Es decir, no tengo ningún problema en apoyar aquello que pueda circunstancialmente mejorar la vida del pueblo o al menos hacerle de límite a lo que va a ser lo peor para el pueblo, ¿no? Entonces, sobrellevo todo el tiempo, como lo han dicho mis compañeros aquí, esa tensión y no tengo ningún problema en exponerla. Es más, creo que el núcleo más importante de todos los textos es exhibir permanentemente esta tensión, ¿no? No escatimar ninguna de las potencias virtuales que el capitalismo es capaz de engendrar, generar y mostrar cómo va organizándose el mundo a través de ello, y sin embargo no recostarme en un escepticismo político o en un anarquismo en donde la cuestión, en donde la opción política sea de baja intensidad, ¿no? Y que sea una especie de anarquismo simpático entre amigos y amigas intelectuales. No, yo en ese sentido opto por una tensión mayor, que es de golpe entender todo lo que pueda surgir de la tradición de Marx, de la tradición de Lacan, de la tradición de mis cuatro pensadores, que son Freud, Marx, Heidegger y Lacan, y a la vez, sin embargo, optar, ¿no? Bueno, ahora España no lo podemos ya, no es tan interesante. Ahora Podemos se ha vuelto como el ejemplo de lo que no se debería hacer. En otro momento fue el ejemplo de lo que era interesante hacer, ¿no? Pero ahora me parece que habría que revisar. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una gramática de izquierda que rápidamente agotó sus posibilidades, que rápidamente se derrumbó porque el imaginario efectivamente que intentó construir se le volvió en contra, retornó sobre sí y lo único que hizo es hacer la experiencia de una impotencia muy importante, porque al final
se fracturó, se dividió, ¿no? No encontró una vía de transmisión. El problema de la transmisión es un problema que me interesa mucho, porque es el problema de la traducción entre lenguas, ¿no? Y cómo se transmiten las cosas. Hay muchos problemas de la transmisión. Es lo que estoy tratando de pensar en la diferencia fantasma e ideología que estoy abordando últimamente. ¿Qué diferencia hay entre una ideología de dominación y una ideología alternativa? Porque una cosa es la ideología como la escribió Althusser en los aparatos ideológicos del Estado, y otra cosa es que también el feminismo es una ideología, el psicoanálisis es una ideología, el marxismo es una ideología. Entonces, mi conclusión provisional es que las ideologías alternativas tienen que estar constituidas como no todas, es decir, como barradas, como atravesadas por la incompletud y la inconsistencia. Si son ideologías que se clausuran en una totalidad, vuelven a formar parte del sistema de dominación. Pero como las ideologías que aparecen como barradas e incompletas en su propio desenvolvimiento interno se van también clausurando, tienen una pulsión interna que las va cerrando sobre sí, es un problema apasionante, la manera en que el fantasma logra que la ideología termine siendo identitaria, que es el verdadero punto crucial de estas cuestiones, ¿no? Bueno, ya casi las 3 de la mañana en Madrid, así que vamos a ir cerrando. Sí. Además, cerca de las 10 acá. Queremos avisar que tu libro va a estar acá, Jorge, en papel, en versión papel, la semana que Sí, viene. ya está en ebook y en PDF, pero sé que va a haber algunos ejemplares dentro de unos días. Lo voy a mostrar el libro, es un libro pequeño. Se están preguntando algunas personas del público. Y va a estar en algunos días, pero no sé si es a través de librerías o a través de plataformas que se va a vender, pero bueno, es un libro pequeño y barato, por lo menos es así en España. Sí, bueno, nos comprometemos a que, ni bien tengamos información, lo vamos a difundir también por las redes de TECME. Le damos las buenas noches, les agradecemos muchísimo. Y yo quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado escuchando a estas intervenciones tan buenas. A todos, muchísimas gracias. Gracias.